Gracias a los colegas de Teleturquino por este reporte especial para nuestra revista. Y esta mañana conversamos aquí en nuestra sala con el coronel Roberto Aguilera Puy, quien es jefe de la Unidad de Frontera, Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, y también el teniente coronel Roilán Hernández Concepción, quien es jefe del Departamento de Asesoría Jurídica acerca justamente de los proyectos de ley sobre migración y extranjería. Muy buenos días para ambos, la bienvenida y gracias por estar junto a nosotros en esta mañana desde muy temprano. Buenos días, Yanela, y buenos días a todos los televidentes. Quisiera, con su permiso, teniente coronel, comenzar con el coronel. ¿Qué se entiende, coronel, por residencia efectiva migratoria? Bien, como uno de los aspectos más novedosos que se introducen en el proyecto de la ley de migración está el principio de residencia efectiva migratoria. En el artículo 23.1 se define como la condición que alcanzan los ciudadanos cubanos y los extranjeros residentes cuando permanecen durante un año calendario, o sea, anterior a la fecha en que se certifica, es decir, 12 meses anteriores, la mayor parte del tiempo en el territorio nacional, o mediante la combinación de un periodo de tiempo, un periodo de permanencia que puede ser inferior, pero se combina con otras evidencias materiales que demuestren que se mantiene un arraigo con el país, o sea, hay un vínculo permanente y estable. Atendiendo a que estos términos, o sea, el periodo de permanencia y las evidencias materiales pueden estar sujetas a variaciones a partir de la experiencia práctica misma que se obtenga en la aplicación del principio y otras cuestiones relacionadas con el desarrollo del país, el contexto histórico que se enfrente, se decidió, o sea, definir estos términos y condiciones en el reglamento de la ley que está en proceso de elaboración y que en su momento también se le darán a conocer a la población. La introducción de este principio reporta beneficios o ventajas tanto para los ciudadanos como para el país. Entre ellos pudiéramos citar, por ejemplo, que se garantiza la objetividad que aporta el Ministerio del Interior al país a los efectos de determinar las personas que residen en Cuba y en el exterior para los cálculos, evaluaciones, ordenamientos que correspondan. También permite al Ministerio del Interior certificar con certeza a los efectos jurídicos que correspondan los ciudadanos cubanos que residen en el territorio nacional y los que residen en el exterior. Otro de los beneficios es que reduce notablemente la cantidad de ciudadanos cubanos que obtuvieron la residencia en el territorio nacional, conocida como repatriación, y continúan residiendo en el exterior. Esa es una información que se reduce porque va a ser más objetiva. En materia migratoria se resuelve el contrasentido jurídico de considerar que mantienen el domicilio en Cuba los ciudadanos cubanos que ostentan la condición de residentes en el exterior, el conocido como antiguo PRE, que realmente no están en el país y se consideran en estos momentos residentes en Cuba. Permite también al Ministerio del Interior acreditar la condición de residente de los extranjeros y los ciudadanos cubanos para determinar las obligaciones fiscales. Otra parte que permite mejorar el ordenamiento del país. Se crean también las condiciones jurídicas necesarias para la determinación de requisitos de residencia en los expedientes de solicitud de ciudadanía cubana por nacimiento, a partir de que entre en vigor la Ley de Ciudadanía, que es un tercer proyecto de ley en lo que estamos trabajando y que, bueno, también aspiramos a que junto con la Ley de Migración y la Extranjería también se pueda aprobar en el mes de julio por la Asamblea Nacional. Constituye también una garantía para el cumplimiento o ejercicio del derecho constitucional del artículo 52 en lo relativo a la libertad de las personas de cambiar de domicilio o de residencia. Creo que estos pueden ser los elementos fundamentales de la aplicación del principio de residencia efectiva. Bueno, y en otros espacios también continuaremos ampliando. Sí, seguramente, pues lo recibiremos nuevamente para conocer más sobre este proyecto de ley. Sin duda, lo más novedoso es lo que nos acaba de plantear el coronel. Teniente coronel, la residencia efectiva migratoria deroga los 24 meses establecidos de estancia en el exterior. ¿Qué autoriza la ley actual? Sí, los 24 meses surgen a partir de las modificaciones de la legislación migratoria que se realizaron en el año 2012 y hasta ahora han regulado la cantidad de tiempo que las personas, o el término de tiempo que las personas, que los cubanos, tienen como tiempo de estancia en el exterior. Ese es un término que se ha ido
utilizando, pero que en la práctica ha llegado a la obsolescencia a partir de que el hecho de estar 24 meses en el exterior ha redundado en que la mayor parte de estas personas han establecido la residencia en otro país y viajan a Cuba, bueno, 1 o 2 veces al año o 1 vez cada 2 años. Y ha llegado el momento, por supuesto, de buscar fórmulas que permitan acercarnos con certeza a determinar dónde residen los cubanos. Es por eso que a partir de la regulación, de la nueva regulación que se propone, de la residencia efectiva que ha explicado el compañero coronel Roberto, pues los 24 meses dejan de tener vigencia, se derogan por esta nueva ley y a partir de este momento pues regirá entonces el principio de residencia efectiva ya convertido en norma jurídica en la nueva ley que se propone. Es decir, como se entiende que el ciudadano que reside en el exterior pues no pierde los derechos aquí en nuestro país como era antes. El tema de los derechos es otro elemento adicional. Es decir, residencia. Estamos hablando de residencia en este momento. Los derechos, bueno, las personas disfrutan de todos los derechos que establece la Constitución de la República. Y desde el punto de vista de la migración, el artículo 52 de la Constitución establece que los cubanos tienen la libertad de entrar, transitar, permanecer y salir del territorio nacional a su decisión. Y estos derechos migratorios también están refrendados y desarrollados en la ley y posteriormente en el reglamento. El tema de los derechos patrimoniales, que es algo que también se pregunta con mucha reiteración, pues la ley no tiene ninguna relación directa con el ejercicio de esos derechos. Es decir, la ley no aplica ninguna fórmula que vaya en contra del ejercicio de esos derechos. Y las demás leyes del país, pues le corresponderá en cada una de sus áreas de competencia, pues determinar cómo será ese comportamiento. Pero desde el punto de vista migratorio no tiene ninguna aplicación, digamos, que pueda afectar el ejercicio de esos derechos constitucionales. ¿Qué tiempo entonces pueden permanecer ya los cubanos que residen en el exterior cuando viajan a Cuba? Bueno, las leyes siempre hasta ahora establecieron un término que fue evolucionando en la medida que la práctica migratoria pues también se ha ido desarrollando y los movimientos migratorios de los cubanos pues han logrado una mayor interrelación a nivel internacional, que se han ido evolucionando desde unos 90 días, 180 días, posteriormente 1 año. En estos momentos la nueva ley no establece ningún término posible de estancia en Cuba cuando los cubanos que residen en el exterior viajan a nuestro país. Así que queda elección de cada cubano el tiempo que cuando visite Cuba permanezca en el territorio nacional. Indeterminado completamente. Indeterminado. Teniente Coronel Roilán, la condición de migrado que hasta el presente ha mantenido la legislación migratoria, ¿se deroga? Podemos decir que en puro derecho de que no es que se derogue, es que la ley a partir de su puesta en vigor no permitirá que esa condición migratoria se incremente. Es decir, las personas que hasta el presente han tenido esa condición migratoria, la de emigrado, pues la continuarán teniendo, excepto que ejerzan el derecho a cambiar, a solicitar el cambio de emigrado para residente en el exterior, que también es un derecho que ofrece la ley, y podrá entonces convertirse de emigrado en residente en el exterior. Es la diferencia. ¿Es posible entonces que los ciudadanos cubanos entren a Cuba con un pasaporte, por ejemplo, de otra ciudadanía? Este es un tema que está relacionado también, como anunciaba el coronel Roberto, con la ley de ciudadanía, que estamos ya en fase adelantada de elaboración y que la aspiración es, como él explicaba, que se una a estas dos que estamos trabajando en estos momentos y que se encuentran en la parte de consulta a la población, y es por eso que, bueno, que nos convocaron ustedes aquí a tener este contacto, y se lo agradecemos enormemente porque va permitiendo trasladar, adelantar la respuesta a las opiniones que están llegando. Y que, de paso, tenemos que decir que el proyecto o los proyectos han tenido una acogida importante por la población. Se le ha prestado mucha atención a estos proyectos de leyes y hemos recibido también muchas, además de dudas o
o preguntas sobre su contenido, también de apoyo, de reconocimiento de las modificaciones y del beneficio en sentido general de la migración cubana. El tema del que me preguntaba, de si puede un cubano entrar con un pasaporte de otra ciudadanía, bueno, está relacionado también con el artículo 36 de la Constitución de la República, que describe el principio de la ciudadanía efectiva. Este principio, convertido en norma jurídica descriptiva de esta manera, pues establece que los cubanos no pierden la ciudadanía cubana por tener otra. Es decir, que el cubano que adquiera otra ciudadanía o que la tenga ya adquirida, mantiene la ciudadanía cubana y no se va a tomar ninguna medida por el país en relación con eso. También obliga a los cubanos que mientras se encuentren en el territorio nacional, pues se deben actuar como ciudadanos cubanos. No pueden ejercer otra ciudadanía encontrándose en el territorio nacional. A partir de esta norma constitucional, pues entonces debe entenderse que un cubano cuando llega a Cuba, desde que entra al país, pues debe identificarse con el pasaporte cubano y así debe hacerlo. Es decir, no debe hacerlo con una ciudadanía extranjera, es decir, con un pasaporte de otra ciudadanía, de otro país, sino con un pasaporte cubano. Qué bien. La nueva ley entonces afecta los derechos patrimoniales, ya hablábamos hace unos minutos de eso, de los cubanos residentes en el exterior. No los afecta. En el orden migratorio no tiene ninguna afectación para los cubanos residentes en el exterior el tema en el orden patrimonial. Ya esto no es una medida totalmente novedosa. Ya desde el 2012 la proyección de que los cubanos decidieran sobre sus bienes se introdujo en las modificaciones del año 2012 que entraron en vigor a partir del 14 de enero del año 2013. Y los cubanos, pues bueno, podían enajenar sus bienes, decidir a quién se los entregaban, en custodia de quién podían dejarlo, a quién facultaban para que se lo gestionaran, etcétera. En estos momentos, esas normas que corresponden también a otras esferas de competencia del país, no a la legislación migratoria, pues no tienen su origen en las disposiciones jurídicas que contiene actualmente el proyecto que se está proponiendo y que se está sometiendo a la opinión de la población. Me imagino que habrán recibido muchísimos correos electrónicos, ya hablábamos de eso, donde las personas pueden pues sugerir, reconocer y dar su opinión acerca de todas estas nuevas propuestas del proyecto de la nueva ley de migración y extranjería. Ya casi en los minutos finales de nuestra conversación, a la entrada entonces en vigor de esta nueva ley, ¿qué condición migratoria tendrán entonces todos los cubanos que hasta el presente están acogidos a la moratoria del tiempo de estancia en el exterior aprobada durante la pandemia de la COVID-19, como sabemos? Una pregunta muy interesante, Yanela. Una pregunta que ha sido objeto de preocupación de muchos cubanos porque el tiempo ha ido transcurriendo. Es una medida que tomó el país, tomó la dirección del país para favorecer que los cubanos que se habían visto impedidos de regresar al país, que estaban de viaje cuando ocurre la situación esta de la pandemia, pues no perdieran ningún derecho migratorio, no fueran objeto de ningún perjuicio por el hecho de, por esta razón, totalmente ajenas a su voluntad, se veían limitados a entrar al país. Esto condujo a que, a pesar de que la medida se tomó en el 2020, como existían 24 meses autorizados de estancia en el exterior, las personas empiezan a contar el tiempo en el exterior sometidos, sujetos a la prórroga oficial esta que se decidió a partir del año 2018, es decir, en marzo del 2018. Es decir, de marzo del 2018 hasta el presente ya tenemos más de 5 años de moratoria, en que ningún cubano ha sido declarado emigrado por esa razón. Entonces, a partir de que entre en vigor la nueva ley, pues la propia ley establece un término de que a partir de su aprobación contarán 180 días para que entre en vigor, tiempo que los cubanos tomarán para decidir si regresan al país y se someten a partir de ese momento a las nuevas regulaciones que la ley tiene sobre residencia efectiva, o permanecen en el exterior. En el supuesto que permanecieran en el exterior y no regresaran al país, entonces serían residentes en el exterior como establece la nueva ley.
Qué bien, muy interesante. Nosotros le agradecemos muchísimo, en nombre de la dirección y del canal, la presencia de ustedes, el coronel, reitero, Roberto Aguilera Puy, quien es, y también el teniente coronel Roilán Hernández Concepción, estuvieron hablando de los proyectos de ley sobre migración y extranjería. De seguro estarán de vuelta y nosotros los recibiremos con gusto.